Hola, hoy les traigo un cuello alto. Miren lo que es. No le den importancia a los marcadores, pero miren. Parece dos agujas y tiene dos texturas distintas. Cosa que cuando lo volquemos tengamos la misma textura de los dos lados. Ahora, pueden elegir si prefieren la textura más gruesa o, en su defecto, la textura más fina. Miren, esta es hermosa también. Y lo pueden volcar de tal manera que ustedes eligen de qué lado lo prefieren, del lado grueso o del lado fino. Ambas son sumamente hiperelástico e indeformable, como ustedes saben que me gusta hacer. Con la misma aguja, con el mismo material, se hace las dos maneras. Son dos puntos distintos y ustedes pueden elegir de qué lado prefieren usarlo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque crece mucho más rápido de este lado, pero se tejen los dos al mismo tiempo. En vez de hacer todo con esta textura, que tardaría bastantes más vueltas, de esta manera logro crecer mucho más rápido con algunas vueltas menos, y además porque cuando lo vuelco quedan los dos lados del mismo estilo, ¿sí? Entonces solamente nos quedaría ver de qué lado preferimos que se vea más. Solamente si quisiéramos llevarlo hasta nuestra nariz, por una cuestión de abrigo, se vería la otra parte, pero que tampoco es fea ni mucho menos. Entonces les voy a explicar cómo se hace esta diferencia de textura. Les voy a indicar cuántos centímetros aproximadamente tienen que tejer, con lo cual también les voy a decir, solo a modo de explicación, cuántas hileras hice yo y claramente después cómo lo vamos a coser para que la costura ni siquiera se vea. Miren, no se nota para nada. Si bien es una costura que ya les expliqué en videos anteriores, como pueden encontrar en las polainas, o también lo pueden encontrar en los mitones, en este caso además les voy a mostrar un truquito para que al dar vuelta tampoco se note. Si quieren ver el video de las polainas, no hay ningún problema, ahí lo van a tener un poco más explicado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos por el principio. ¿Cuántos puntos hay que poner? ¿Cómo calculamos los puntos? Y cómo lo realizamos. Y después vamos por el resto. Yo ahora voy a utilizar un hilado, un acrílico, otro hilado más clarito para que ustedes puedan verlo con más claridad. Pero es muy sencillo. Muy bien, entonces vamos manos a la obra. Comenzamos. Muy bien, entonces acá estoy con mi material. Ya les digo, es un acrílico, no tiene importancia. Tampoco tiene importancia la aguja a utilizar. Ustedes utilicen la que ustedes quieran o necesiten. En el caso del terminado, o semi-terminado por ahora, es un hilado que se llama Nevilam de LHO. No es publicidad, es solamente a modo informativo, que es lana merino serificado. ¿Cuántos puntos vamos a poner? O cadenas. Muy bien. Miren, ustedes se tienen que tomar desde la punta de la nariz
a aproximadamente donde tienen el huesito del cuello, ¿sí? O a la altura que ustedes quieran. En mi caso, miren, se los voy a mostrar. En mi caso, yo hice tanto como 18 centímetros. ¿Ven? Ahí 18 centímetros. ¿Está? Ustedes lo pueden hacer más alto, ningún problema. Lo mismo que con el contorno. El contorno. Ustedes se tienen que medir el contorno de la cabeza a la altura de las orejas, que en mi caso son 55 centímetros, ¿sí? A esos 55 centímetros tienen que descontar alrededor de 5 centímetros, o sea, unos 50. En mi cabeza hay cabezas más grandes, cabezas más chicas. ¿Por qué reducimos esos centímetros? Muy sencillo, porque esto tiene una elasticidad impresionante. Entonces, salvo que ustedes lo quieran tipo volcado, no les conviene hacer mucho más que eso. Ahora, si ustedes lo quieren algo más volcado, más amplio, bueno, lo hacen de los centímetros de su cabeza o incluso más. No menos, porque no les pasaría por la cabeza, o por lo menos no les pasaría cómodamente por la cabeza. Imagínense, yo en mi caso hice, no recuerdo bien, pero creo que eran unos 45, de 45 y 48. Miren, acá doblado son 23 centímetros. O sea, duplicado serían 46 centímetros, ¿sí? Digo duplicado porque está dado vuelta. Y sin embargo, me ha pasado hasta con el pelo recogido con un broche. Y sin desarmarme el peinado. ¿Se dan cuenta? Después se los voy a mostrar. Entonces, toman la medida de la punta aproximadamente de la nariz a la altura que ustedes quieran. ¿Por qué a la punta de la nariz? Porque después vamos a hacer un trabajo que no se los voy a contar ahora. Quiero que lo vayan descubriendo conmigo. Pero básicamente el cuello, nada, a donde yo tenga frío, quiero que me cubra hasta la nariz. Si estoy en la calle, ¿sí? Muy bien. Entonces, es por eso. Ustedes háganlo del largo que quieran, pero sí sigan estos consejos. Entonces, en mi caso, yo que puse 30 cadenitas, más una de subida. Entonces, pongo mis 30 cadenitas y regreso. Bueno, muy bien. Como decidí que en realidad voy a hacer solamente una muestra, puse solamente 20 cadenitas. Porque no es que voy a hacer de nuevo el cuello, ¿sí? Muy bien. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que tiene que ser un número divisible en 2. Si son 30, saben que pueden ser 15 y 15. Si son 20, son 10 y 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces ponen la cantidad de puntos y suben con una cadenita. ¿Estamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos deslizados. Pueden tomar el punto acá, no como lo hacemos normalmente, o si prefieren, pueden tomarlo en la pancita de atrás, ¿sí? A mí la verdad que en este caso me es indistinto, así que lo voy a tomar normalmente. Y vamos a hacer en este caso 10 puntos deslizados. Lo único que les pido es que lo hagan flojitos. Disculpen que yo esté continuamente diciendo en este caso, porque yo estoy haciendo para mí. Ustedes saben, las que me siguen, que yo en realidad les enseño a pensar cómo adaptar el tejido a su gusto y o necesidad. Entonces, si bien les doy a veces cantidad de puntos, son solo a modo de referencia. Lo mismo pasa con las hileras que hago. Se los muestro y se las digo a modo de referencia, ¿sí?
pero no es cuestión de que ustedes hagan lo mismo que hago yo, porque quizás a mí me queda bien y a ustedes no. Quizás para su hilado, su tensión o su aguja, 30 puntos como tengo en el terminado, sea enorme o les quede chico. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dije que iba a hacer 10 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este 10º punto voy a poner un marcador de puntos. ¿Por qué? Porque va a ser el último punto que voy a hacer de este punto deslizado. A partir de ahora hasta el final de la vuelta, o sea, 10 puntos más o los que ustedes tengan, van a ser puntos con lazada. Toman la lazada, pinchan, toman hebra, agarran ahí y pasan. Toman lazada, pinchan, sacan hebra, toman ahí y pasan. O, como a mí me gusta explicarlo, yo ya lo expliqué en varios videos míos, la técnica que es mucho más rápida, porque no estoy soltando el tejido continuamente, que es tomo lazada, pincho, saco y giro enganchando la hebra y la paso. Se los voy a mostrar más de cerca. Tomo lazada, pincho, saco, engancho la hebra con mi gancho, engancho la hebra con mi gancho y lo paso, girando la aguja. En la primera hilera quizás no sea tan sencillo porque, bueno, uno no tiene mucho agarre. Pero en la medida que avanza, va mucho mejor. Y así va formando como una cadenita. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9 y el último 10. Y así les tiene que ir quedando. Subimos con una cadenita, giramos el tejido. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en estas hebritas de atrás, no en el punto completo, solamente en la hebrita de atrás. Esta no, porque es nuestra cadenita de subida. En esta segunda cadena vamos a empezar a trabajar, pero alternando los puntos. O sea, si terminamos con punto con lazada, estos puntos los voy a hacer en canalé, pero punto enano o punto deslizado o como ustedes lo conozcan. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Y ven que acá ya me encuentro con el marcador que había puesto en el 10º punto de este lado. ¿Qué hago? Lo saco y lo pongo en el último punto que acabo de hacer, tomando solamente la hebrita de atrás porque es la que vamos a usar cuando giremos el tejido. Y ahora, donde hicimos puntos deslizados, vamos a hacer puntos con lazada, también tomando la hebrita de atrás. Ahí.
Ojo porque la hebrita de atrás en este caso está un poquito más atrás. Entonces giren un poquito el tejido, así la tienen bien a la vista. Ahí. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto hay que tejerlo completo tomando las 2 hebritas. Y ahora les explico cómo hacer para no perderse en esas 2 hebritas, para no olvidarse de hacer el último punto y sobre todo para que no les cueste tanto para hacer esas 2 hebritas juntas. Entonces vamos a hacer primero que nada una cadenita de altura. Voy a tomar un marcador, voy a girar el tejido y abrazando la cadena, no la atravieso, la abrazo. ¿Ven que está suelto? Ahí pongo mi marcador. Entonces, siempre los primeros puntos los voy a hacer con punto deslizado. Entonces no se pueden equivocar. Siempre se arranca con punto deslizado. ¿Dónde? En la segunda cadena. Entonces ya me queda enganchada la cadenita de tal manera que ya tengo las 2 hebras donde yo tengo que pinchar cuando dé la vuelta. ¿Ven? Tan sencillo como eso. Entonces, no solo no me voy a olvidar de tejer el último punto, sino que ya tengo solucionado dónde tengo que pinchar. ¿Estamos? Entonces, hago el resto de mis puntos. Siempre en deslizado primero. Una vez que termino los puntos deslizados, la cantidad que sea, entonces ahí sí tengo que hacer mis puntos con lazada. Si quieren los pueden ir contando, si no, con solo el hecho de tener el marcador, ya voy a saber dónde. ¿Ven? Ya en el próximo punto fue el último punto de la vuelta anterior. Entonces yo ya sé que ahí, como los últimos eran los primeros, ahí va a ser el primero que voy a tener que hacer con lazada. Entonces saco mi marcador de acá, lo pongo en el último de estos deslizados y ya sé que ahí, cuando dé la vuelta, va a ser el primero que haga con lazada. Entonces tomo lazada y paso. Tomo lazada y paso. Ven que ya, como tengo más agarre acá, me es más fácil pasarlo. Entonces, si les resulta más difícil las primeras 2 o 3 vueltas, háganlo en forma tradicional, como es tomando ahí, porque yo así no lo puedo pasar. Entonces tomo ahí para dar lugar a la aguja a pasar. ¿Sí? Entonces las 2 o 3 primeras vueltas háganlo en forma tradicional si les cuesta mucho, y el resto les recomiendo que practiquen este punto así porque les va a resultar mucho más cómodo y mucho más orgánico hacerlo. Muy bien, llegué al último punto. No había puesto mi marcador, pero tomo las 2 lazaditas del punto y ahí lo paso. Solamente al último punto es al que le tengo que prestar atención de tomarlo doble. El primero no, solamente el último punto. Entonces, ahí voy a poner un marcador. Justo me quedé sin marcadores acá. Entonces voy a usar
un clip. Justo no los traje para acá, o tengo, pero los tengo ocupados en el cuello terminado y quiero mostrarles cómo conté las vueltas. Entonces hago una cadena subida y sencillamente, miren, paso ahí. Eso de paso viene bien para que vean que no es, si no tienen marcador pueden agarrar un clip de papel y se acabó. Bueno, y comienzo nuevamente la hilera con puntos deslizados. Siempre comienzo con puntos deslizados y el resto de los puntos son con lazada. ¿Quieren ir contando? Bien, cada tanto les recomiendo que cuenten porque no vaya a ser que por alguna distracción se hayan comido algún punto. Pero si no, ya el hecho de tener el marcador como referencia, ya sabemos que ahí deberíamos tener 10. Sacamos el marcador, lo pasamos para acá y ya sabemos que el resto lo tenemos que tejer sencillamente con lazada. ¿Sí? Les voy a mostrar solo un par de vueltas más como para que vean que realmente es sumamente sencillo y queda tan lindo y tan elástico que no se van a cansar de hacer este tipo de cuellos. Realmente muy cómodos. Muy bien, acá llegué al marcador, ven que lo tengo bien definido. Bien definido. Entonces si les molesta mucho lo sacan del marcador y si no, sencillamente pasan por ahí. No pasa nada. Y lo cierran. Y ahora sí sacan el marcador. Hacen una cadenita de subida. Giran. Y lo vuelven a pasar por ahí. Así ya les queda la marca. ¿Sí? Y volvemos a empezar siempre con puntos deslizados. Entonces, llego hasta el final de la hilera, donde está mi marcador improvisado, pero para que vean que se puede usar cualquier cosa, incluso un hilito cualquiera de otro color. Llego hasta ahí y les muestro cómo va quedando. Muy bien, acá llegué al marcador improvisado y paso por ahí tomando las dos hebritas que marcaba el marcador y paso. ¿Ven cómo le soluciona la vida un simple marcador, o en este caso un clip? Muy bien. Voy a dejar ahí. Con este mismo marcador improvisado voy a asegurar mi tejido, cosa que ven, tiro y no pasa nada. Bueno, como ustedes ven, de un lado crece más, un poquito más apenas. En este caso, después cuando emparejen van a ver que crece igual. ¿Por qué crece igual? Porque en realidad estoy haciendo lo mismo invertido. ¿Ven? Este es un lado y este es el otro. Este queda más grueso de este lado, pero queda más finito de este. Y acá lo mismo, como les mostré en el terminado. Entonces queda reversible del lado que ustedes quieran. Si ustedes prefieren el lado grueso, de este lado queda del lado grueso. Si ustedes prefieren del lado fino, de este lado queda el lado fino, como les mostré antes. Eso va en gusto de cada uno. Entonces lo pueden poner así y lo vuelcan así. ¿Estamos? O lo pueden poner así, de este lado, y lo vuelcan así. Va en gusto de cada uno. ¿Está? Muy bien. ¿Cuántas hileras hacer? Ya les comenté que en centímetros deberían ser aproximadamente unos 5 o 6 centímetros menos
que lo que mide el contorno de su cabeza a la altura de las orejas. ¿Está? En mi caso, ya les expliqué, son 55 centímetros el contorno de cabeza. Este lo hice en 46 aproximadamente, porque estira mucho. Ahora, vamos al tema de... perdón, no les dije la cantidad de hileras o cómo contar las hileras. Ya lo expliqué en otros videos, pero bueno. Miren, si ustedes toman el tejido así como uno lo va tejiendo, sobre todo en las espigas más gorditas, si lo quieren así, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espigas. 10 espigas son 20 hileras. ¿Por qué? Porque se me hace el dibujo de un lado en una y el dibujo de un lado en otra. Entonces, cada espiga son 2 hileras. Entonces hice 20, 40, 60, 80 y 100. 100 hileras. Es con mi aguja número 5, con el material que les dije y con mi tensión. ¿Sí? 100 hileras. Ahora sí ya puedo sacar, ven que tenía un montón de marcadores, pero los tenía para marcarles a ustedes cuántas hileras tenía. Les recomiendo que para contar las hileras utilicen, porque las van a ver mucho mejor, las espiguitas más grandes, pero van gustos. Ahora bien, ¿qué lado van a elegir a la vista? Bueno, eso se puede ver más adelante. Ahora vamos por la costura. Yo ya avancé con la costura, pero ¿por qué avancé con la costura? Porque en realidad yo ya les mostré, no en uno, sino en 2 videos distintos, cómo hacer la costura. Este, aunque parezca mentira, es el revés. Sí, apenas si se nota, porque queda con un poquitito más de relieve, una nada más de relieve, pero es el revés. Y yo lo giro. Miren, este es mi derecho. Miren dónde está el hilo y ven que este es mi derecho. No se nota. Este pedacito no lo cerré todavía. Acá tengo mi aguja enhebrada. Una cosa que yo les explico en el video es cuánto material cortar. Con 3 veces la extensión de lo que van a coser es suficiente. Yo acá corté creo que 4 en total, pero con 3 veces, ¿ven? Miren, acá el recorrido de 1, 2 y acá 3. ¿Quieren para mayor facilidad o practicidad o seguridad 4? Hagan 4, les va a sobrar un montón igual. ¿Sí? Eso es un tip imperdible. Ahora, yo acá estoy llegando a la mitad de mi cambio de punto. Con lo cual, esto como se va a volcar, yo necesito que un lado quede más derecho que el otro. De todas formas, la unión del cuello va a quedar a la altura de la nuca. Pero para las que quieren aprender a hacer una costura un poquito más profesional, si lo quieren así, está más que bueno. ¿Sí? Muy bien, yo acá terminé acá, de este lado, tengo que venir a donde salía la hebra, pinchar ahí y tomar el punto, ¿ven? Y vengo para acá. Ahora, de donde salió la hebra, ahí y pasar.
y entrar otra vez ahí, salir y pasar. Si lo quieren más al detalle, ya les digo, vayan a ese video que para el final está toda la explicación. Toman la hebra, sostienen con firmeza y van tirando para que se vayan cerrando los puntos. Una vez que cerró, que ven que no queda hilado ahí, dejan de tirar y queda, miren, impecable. Impecable. Ahora, ¿qué pasa? Este es el derecho. ¿Ven? Ahora, si yo quiero volcar, este va a ser mi derecho. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir, pero para el otro lado. Entonces, voy a ir por el punto siguiente. A ver que se los muestro ahí. Yo estoy acá, voy a ir por el punto siguiente a salir del otro lado. ¿Sí? Entonces, vamos para acá. Doy vuelta el tejido. Doy vuelta el tejido. Y ahora, a ver que me acomodo. Perdón por la desprolijidad. Tiro, me aseguro que esto esté bien seguro. Y ahora voy a venir por acá y salir en el punto siguiente. Ahí. Ahí. Ahora vengo acá y salgo. Vengo acá. O sea, hago lo mismo, nada más que girando el tejido. Y salgo. Voy a cerciorarme que vaya quedando bien. Tiro ahí. Y queda perfecto. Vamos a continuar un poquito más. A ver. Miren, chequeen así. ¿Dónde está la hebra? ¿Ven? Sale de ahí. Entonces, si sale de ahí, nos metemos por ese mismo y salimos por el lado. Ay, se me desenhebró. Un segundo. Ahí estamos. Ahora, esta hebra viene acá, me meto por ese mismo lugar y salgo por el de al lado. Salió de acá, me meto por ese lugar y me voy al lado. Salió por este lugar y me voy al lado. Y cada unos pocos puntos nos acomodamos, sostenemos y tiramos. No dejamos pasar demasiados puntos. Ahí. No dejamos pasar demasiados puntos para no correr el riesgo de que se nos vaya gastando tanto el hilado. Entonces, vamos a ir haciendo de esta manera hasta llegar al final. De un lado y del otro. Entonces, llego hasta el final, les muestro el resultado y cuánto material me sobró. Bueno, miren, acá ya estoy llegando, acá al último punto, a la cadenita de inicio. Y de este lado también estoy en la cadenita de inicio. Entonces, tomo ahí, tiro despacio hasta ver que se cerraron todos los puntos. Tiren sin fruncir. ¿Ven? Ahí como que me queda un poquitito. Tiro un poquito más. Ahí está. Perfecto. Miren qué bien quedó esto.
¿Ven? Perfecto. Y del otro lado tampoco es que quedó una locura de mal, digamos. Miren, de este lado quedó bárbaro. Es el derecho. Yo ahora... esperen. Primero les voy a mostrar. Miren todo lo que me sobró de hilado de la aguja. Voy a sacar la aguja, así no molesta. Miren. 2 veces me quedó. Y un cachitín más. Esta puntita más. ¿Ven? Perfecto. Entonces, yo ahora, ¿cómo lo usaría? Así. Pero, ahí. Lo usaría así. Y se ve perfectamente bien. Aunque dejara la parte de la costura adelante, se ve perfecto. Que claramente no la voy a dejar adelante. La voy a dejar atrás, pero yo quiero que se vea bien. ¿Mm? Bueno, y miren lo que es esta elasticidad. Miren, no sé si notan todo lo que estira. Es una locura y no se deforma. ¿Ven? Lo estiro y no se deforma. No se deforma. Entonces, en el próximo tutorial les voy a decir cómo continuamos. No va a ser un suéter, por lo menos no en esta ocasión. Sí voy a hacer algo para el invierno. ¿Mm? Pero primero que nada les quería mostrar este cuello, que claramente si ustedes prefieren lo pueden hacer cuello, suéter, pechera, lo que ustedes quieran. Pero el cuello no quería que lo dejaran pasar porque realmente es impecable. Yo ahora les voy a mostrar cómo me queda a mí, cómo me entra y cómo me queda. Cuello terminado. Ni siquiera le corté los hilos. Con anteojos y todo. Me lo voy a poner. Voy a poner las colitas para atrás. Miren, con anteojos y todo, me pasa perfectamente. Miren, un cuellazo hermoso. ¿Tengo frío? Miren lo que es. Miren esta textura. Lo que abriga. Hermoso. Se le puede hacer suéter, se le puede hacer pechera, se le puede hacer capucha. Se puede hacer más grande y hacer tipo cuello infinito. Entonces pónganlo en práctica porque vamos a hacer varias cosas con este punto. En el próximo video, con este cuello, vamos a hacer un par de cositas, pero es sorpresa. Aprendan a hacer este cuello porque vamos a hacer quizás un suéter, pero sobre todo voy a hacer un par de cositas más. Bien de invierno, cómodo, práctico y símil 2 agujas o tricot. Nos vemos en un próximo video.